Entonces, nuestro primer ponente va a ser Carlos Alberto Montaner. ¿Tienen un micrófono ahí? Hay que encender el micrófono. ¿Tú prefieres hablar en el podio? Excelente. Carlos Alberto, por favor. Carlos Alberto Montaner, escritor y periodista, analítico político para CNN en español, ha sido profesor universitario en diferentes instituciones de América Latina y Estados Unidos. Montaner ha escrito más de 25 libros, incluyendo novelas, miles de artículos, ha recibido los premios de periodismo de Nueva York, 1975, el ABC de Sevilla, España, 1981, y el de la Fundación Independiente de Periodismo, 1999. El 12 de mayo del 2006, recibió de manos del presidente de Nicaragua, Enrique Bolaños, la Orden Rubén Darío en grado de Gran Oficial, la más alta condecoración del país. Ha sido calificado por la revista Poder como uno de los columnistas más leídos e influyentes de la lengua española. Es vicepresidente de la Internacional Liberal y actual presidente de Inter-American Institute for Democracy. Gracias, Carlos Alberto. Muchas gracias, Gonzalo, y por la presentación y por la oportunidad de estar esta mañana aquí con ustedes para hablar de un tema que me parece fundamental, que es el tema de la sociedad civil. La sociedad civil en las democracias y la sociedad civil o el aplastamiento de la sociedad civil en las sociedades totalitarias o en los estados totalitarios. Yo creo que no hay concepto más importante para entender la peligrosidad y la razón por la que fracasa el Estado comunista en todas las latitudes. Si no es una casualidad que el Estado socialista, colectivista, haya fracasado en los pueblos germanos, en los pueblos eslavos, en los pueblos latinos, en donde quiera, en los pueblos islámicos, en los pueblos asiáticos. Es decir, es realmente sorprendente la capacidad que tiene ese sistema para fracasar en las circunstancias incluso más propicias, como fue el caso de Cuba, que en el año 58 Cuba estaba en lo que llamaban los economistas una fase de despegue y sin embargo consiguieron hundir a ese país y hundirlo de una manera que yo creo que va a ser muy severa y que va a ser muy difícil de sacarla de la situación en la que se encuentra. Alexis de Tocqueville, el escritor, diplomático, político francés, viajó por los Estados Unidos en la primera mitad del siglo XIX y se quedó sorprendido precisamente de la densa trama de la sociedad civil norteamericana. ¿Qué cosa era ese concepto de sociedad civil? Bueno, eran todas aquellas organizaciones que estaban espontáneas y libremente creadas por individuos, que podían asociarse para beneficio de una gente pobre o podían asociarse porque amaban el cierto tipo de deporte o podían asociarse para defender el voto de las mujeres. Había 1000 maneras distintas de vincularse, pero todas tenían esas características. Eran espontáneas y eran libres para que los individuos se asociaran a ellas. Algo totalmente diferente de lo que es el Estado. El Estado es una fabricación artificial, incluso los estados democráticos y los estados no democráticos y los estados autoritarios, todos son fabricaciones artificiales, donde nos ponemos de acuerdo para defender bienes comunes o intereses comunes o valores comunes, pero no se trata de una vinculación afectiva, sino una vinculación obligatoria, donde no hay espontaneidad y donde el individuo desaparece precisamente porque el Estado tiene el objetivo de resolver teóricamente problemas comunes. Esa diferencia es fundamental porque eso que llamamos sociedad civil es la suma
de todas esas vinculaciones espontáneas, libres e individuales que hacen que una sociedad sea realmente fuerte y que tenga un tipo de fortaleza más allá de lo que nosotros vemos. Hay un sociólogo norteamericano, Robert Putnam, que ha dicho algo muy interesante con relación a la sociedad civil, que depende precisamente de los valores que se transmiten en esas agrupaciones de la sociedad civil, el hecho de que la democracia se mantenga, porque para tener una asociación de filatelia, de Liga contra el Cáncer, de lo que sea, una asociación cualquiera de las 1000 asociaciones que existen en cualquier democracia, hace falta una estructura, y esa estructura generalmente es la expresión democrática de la mayor parte de sus socios, que tienen que elegir a las personas que van a dirigir esa organización. Quiere decir esto que la sociedad civil es mucho más allá de una asociación o de una suma de asociaciones vinculadas por intereses o principios o valores. Es mucho más que eso. Es también una forma de adiestramiento de la sociedad para la defensa de la libertad y la defensa de la democracia. Existen sociedades civiles para propagar y defender concepciones filosóficas, los masones, los católicos, los Rosacruces, el Opus Dei, las múltiples iglesias disponibles. No hay precisamente la Iglesia Católica que... Esto es interesante y me gustaría oír la opinión del padre Ugalde sobre eso, porque alguna vez tuve una discusión con el cardenal Ortega. El cardenal Ortega negaba que la Iglesia fuera... El cardenal Ortega es un cubano. Negaba que la Iglesia fuera parte de la sociedad civil. Y realmente la Iglesia en una época fue parte del Estado y era una estructura paraestatal, o era la sustitución del Estado, pero a partir de cierto momento, y especialmente a partir del siglo XIX, se convirtió en parte de la sociedad civil, o por lo menos esa era mi posición, y él se sentía como insultado, por eso no sé por qué razón. Pensaba que era una especie de agresión a la Iglesia Católica y no se trataba de eso, sino se trataba de una observación de qué había pasado en la experiencia de la Iglesia. ¿Qué pasa con el totalitarismo, especialmente el totalitarismo comunista? Porque también ocurre en el fascismo, pero menos. De la misma manera que la sociedad civil tiende a congregar a las personas por sus intereses, por sus valores, por sus principios, el Estado totalitario tiende a disgregarlos, tiende a romper la unión de las personas y convierte la libre asociación en un delito. ¿Por qué? Bueno, porque ellos, en el Estado totalitario, han concebido una trama de organizaciones que no tienen la función de defender a los individuos, sino de colocarlos en la posición adecuada para que obedezcan las iniciativas de la jefatura. Ese es el objetivo de la Federación de Mujeres Cubanas, de la Federación de Estudiantes Universitarios en Cuba, de la Organización de Pioneros. Todas esas instituciones son verdaderos establos en donde se coloca a las personas para que obedezcan. Esa es la función que tienen en este tipo de organización en los estados totalitarios. Y cuando alguien intenta romper ese monopolio y crear una asociación al margen del Estado, se convierte en un enemigo del pueblo y lo persiguen. O por supuesto nunca le dan inscripción. Teóricamente en la Constitución
se permite la libre asociación de las personas. En la práctica eso no es permitido. ¿Por qué? Porque ellos repiten que el Estado totalitario, el Estado cubano, tiene ha conseguido tener todas las instituciones que las personas necesitan. Unas por edades, otras por profesiones y otras por regiones a las que pertenecen. Los tres estamentos en donde de una u otra forma se incardinan las asociaciones públicas cubanas y totalitarias en general. Yo recuerdo, por ejemplo, y por eso es tan peligroso lo que está haciendo, lo que está proponiendo el señor Maduro con su constituyente basada en estamentos de la sociedad, los campesinos, los obreros, donde él va a seleccionar, o donde ellos van a seleccionar a las personas que van. Eso todo el único objetivo de eso es vulnerar la voluntad de las personas, romper la idea, destruir la idea de que las asociaciones tienen que ser voluntarias y tienen que tener el voto y la soberanía, no hay otra manera de expresarla que el voto directo de las personas y el voto universal, no el voto basado en una categoría artificial como es el campesinado, como es el proletariado, como es los estudiantes. Eso no significa realmente nada. Y no solo eso no significa nada, sino que es el principio del Estado totalitario. Yo viví 40 años en Madrid y recuerdo que en las Cortes era como se llamaba el Parlamento, las Cortes estaban divididas en tercios. Había un tercio familiar, un tercio municipal y un tercio profesional o sindical. De las dos categorías entraban. Entonces, no tenían la función de legislar, sino de refrendar la legislación que se hacía en el Consejo de Ministros. Esa era la esencia del Estado totalitario. Y recuerdo que en las últimas elecciones hubo un tipo muy ingenioso que se postuló para dinamitar aquellas elecciones. Y la campaña la hizo con un lema que fue muy efectivo. Vote por mí. ¿A usted qué más le da? Le daba igual, porque efectivamente a los españoles les daba igual, porque todo venía hecho por la cúpula. En los estados totalitarios, en el estado totalitario comunista, existe la ficción del centralismo democrático. Es decir, la idea de que las organizaciones de masas, las organizaciones de base, discuten de abajo hacia arriba y luego de arriba hacia abajo, y lo que se llega y los desenlaces que se llega tiene que ser de obligatorio cumplimiento para todos. Realmente lo que ocurre es que el caudillo dicta las medidas que le da la gana y eso baja y hay la cantidad de discusiones que se quiera, que son discusiones todas controladas, pero finalmente se hace lo que la cúpula dirigente quiere que se haga. Por ejemplo, la Constitución estalinista de 1936 tuvo más de 2 millones de discusiones. ¿Pero qué se hizo? Se hizo lo que Stalin quería. Y ese es el modelo que va a ocurrir en Venezuela, introduciendo una simple frase en la Constitución, si es que llegan a redactar esa Constitución que ellos quieren redactar. Ellos pueden reconocer los derechos económicos. Todo el mundo tiene derecho a una vivienda digna, a un trabajo, qué sé yo, a comida, a ropa, lo que les dé la gana. Todo el mundo tiene derecho a la libertad de expresión y todo el mundo tiene derecho a la libre asociación. Todo eso es verdad. Entonces la frase clave es sujeto a los intereses del Estado. Entonces, claro, ahí hay una limitación. Y mientras más vaporosa sea la ley, mejor resulta para los jueces que tienen que aplicarla, porque pueden aplastar a las personas sin ningún tipo de limitación. Así que el consejo, si es que alguno
si es que sirve de algo, porque a estas alturas del partido uno sabe que dar consejos es casi inútil. Pero de todas maneras, hay que defender la sociedad civil con los dientes y con las uñas. Hay que defender la necesidad que tienen las personas de expresarse y de vincularse libremente, espontáneamente en asociaciones que ellos pueden decidir cuáles son y cómo van a ser. En las sociedades en donde esto no funciona o en donde es muy pobre el tejido de la sociedad civil, y en América Latina es bastante pobre en general, comparado con otras latitudes, hay que hacer lo posible por engrosar ese tejido, por conseguir que las personas expresen su voluntad, sus intereses, su necesidad de vínculos y de relaciones de esta manera. En el caso de Cuba va a ser mucho más difícil, porque en Cuba llevamos casi 60 años donde la pulverización de la sociedad civil ha sido total. Se ha aniquilado como una expresión de la voluntad del gobierno, se ha aniquilado cualquier manifestación de sociedad civil y no se permite que eso resurja. Hoy en día hay una especie de lucha por conseguir que las personas consigan asociarse al margen del Estado, pero el Estado se dedica sistemáticamente a aplastar ese esfuerzo. Esperemos que en Venezuela las cosas salgan de otro modo y que los venezolanos vean la libertad próximamente. Muchas gracias.